para Agrosavia, el proyecto IMAGE. De verdad que el hacer este segundo encuentro ha sido una ventana de oportunidades, no solo para compartir las experiencias, sino también para conocerlos personalmente. Y creo que eso es un aporte muy valioso de todos estos cursos, el tener el contacto directo con las personas que sabemos que a partir de este curso podrán ser un contacto virtual, pero que facilitará el apoyo, la gestión, para que logremos continuar con esta serie de cursos y de proyectos colaborativos entre los diferentes países, incluyendo Argentina, por supuesto. Bueno, para empezar, este evento abre una ventana también de oportunidades para entender cómo todas las herramientas genómicas nos aportan una información valiosa a nivel de la conservación de las razas que tenemos en cada uno de los países, cómo podemos llegar a caracterizar y asociar tantos datos fenotípicos que tenemos en este momento que contribuyen a lograr generar estrategias de pérdida de diversidad de estas especies. Y por eso, pues vamos a empezar con una primera pregunta que me gustaría realizársela a Oscar. Y básicamente es que nos respondas cuál es la importancia de la conservación de la biodiversidad y en especial de estos recursos zoogenéticos y también de las razas locales que tenemos en cada uno de nuestros países. Bueno, muchas gracias. Si me permites un breve comentario respecto a lo que comentabas antes de pasar a contestar a la pregunta, quería comentar que este segundo curso de formación, continuidad del que tuvimos el año anterior, surge como consecuencia de lo que decía Carolina, del desarrollo de ese proyecto europeo denominado IMAGE. Dentro de las actividades del proyecto había una serie de actividades dedicadas a lo que era el desarrollo de cursos de formación y justamente este curso está encuadrado dentro de lo que son esas actividades formativas del proyecto europeo IMAGE. Obviamente, estos cursos, sin la organización de Agrosavia, sin vuestra colaboración, hubiese sido imposible desarrollarlos, así que también quería agradecer las labores de organización que habéis tenido para desarrollar estas actividades de formación. Respecto a la pregunta, voy a dejar para la última parte, la parte genómica, la parte genética, que es justo lo que hemos venido desarrollando en este curso, pero sí quería también hacer referencia a otros aspectos que son muy importantes en lo que es la conservación de los recursos zoogenéticos y la conservación de las razas locales, no solo desde un punto de vista genético, que hablaré después, pero hay que tener en cuenta que, en primer lugar, yo creo que nosotros ahora mismo tenemos como una especie de deber moral de que en las siguientes generaciones, al menos, que hereden lo mismo que hemos recibido nosotros a nivel de recursos zoogenéticos. Entonces, en primer lugar, hay un aspecto, yo diría, moral que tenemos todos nosotros de preservar lo que tenemos para transmitirlo a las siguientes generaciones. Estas razas locales, además, son muy importantes, en la conservación de estas razas es muy importante desde un aspecto, por ejemplo, económico, porque muchas veces en las zonas donde se desarrollan estas razas locales son fuentes muy importantes de insumos, de inputs para la localidad en la que se desarrollan, para las familias, para la región, o sea, que tienen un valor económico importante en esas regiones y no solo a nivel económico, sino que no nos debemos olvidar tampoco de que estas razas locales muchas veces son una fuente de cultura para esas regiones. Muchas veces estas razas locales están o forman parte de actividades culturales que refuerzan la identidad de la región, dan valor a la región desde un punto de vista cultural, o sea que hay razones morales, hay razones económicas, hay razones culturales y hay razones genéticas. O sea, yo creo que además ahora cada vez nos llega más información respecto a lo que serían los cambios en el medio ambiente, que los tenemos ahí, que son evidentes
Y justamente el preservar estas razas locales y el preservar esta diversidad genética lo que va a permitir es que estas razas tengan una mayor capacidad de adaptarse a los cambios que pueden venir en un futuro. Esos cambios pueden ser cambios, podríamos decirlos, como globales a nivel de medio ambiente, que haya más sequía, que no la haya y que tengan capacidad genética de adaptarse, de poder adaptarse a esos cambios, pero no solo eso, puede haber cambios de mercado, el mercado varía, ahora es posible que el mercado demande un tipo de producto, pero en un futuro esa demanda puede cambiar y si tu población no es diversa, es posible que no se adapte a esos cambios y que eso comprometa su viabilidad en un futuro. Luego, existen muy diversas razones que nos obligan, yo diría que tenemos una obligación desde distintos puntos de vista a preservar todos esos recursos zoogenéticos y a preservar esas razas locales que nos han llegado a nosotros y que nosotros tenemos que transmitir también o que tenemos que preservar para las siguientes generaciones. Gracias, Óscar. María Antonia, me gustaría conocer en Argentina cómo se está desarrollando e impulsando todo el tema de conservación de razas locales. Como no, bueno, en primer lugar también agradecer a ustedes por haberme invitado a participar de este panel. Y entonces ahora te comento, en la República Argentina, como todos sabemos, tiene una historia larguísima en ganadería, ¿no es cierto? Basada tanto en razas exóticas como también en razas locales que, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, las conocemos con el nombre de criollas. Bueno, en ese sentido, en las dos especies en las que la Argentina tiene ya una larga historia de gestión de esas razas son en bovinos y en equinos, donde ya ambas especies cuentan con asociaciones de cría, que son las encargadas de gestionar la raza, los planes de mejoramiento, el estándar racial y obviamente el asunto de la conservación, ¿no es cierto? Y esas asociaciones de cría, además, los animales están inscriptos ya en la Sociedad Rural Argentina. Así que de esa manera es como se gestionan esas dos especies. Ahora, el resto de las especies, las razas locales, que como dije son denominadas criollas, y que en general llevan como una denominación el lugar de origen de donde provienen, como por ejemplo la que nosotros trabajamos en la provincia de Formosa, las denominamos criollas del oeste de Formosa. Bueno, esas razas han empezado a gestionarse hace unos pocos años, 15 diríamos como mucho, y por ahora están siendo trabajadas por instituciones particularmente, o sea, no tenemos una institución nacional que gestione la conservación de esas, ni la mejora de esas razas. Entonces son esfuerzos de instituciones particulares, como por ejemplo las universidades, en la que destaco la mía, la Universidad Nacional del Nordeste, junto con la Universidad de Lomas de Zamora, fueron de las primeras que han trabajado en este tema de conservación de recursos zoogenéticos, y por el otro lado el INTA, que el INTA vendría a ser es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que vendría a ser el equivalente de Agrosavia acá en Colombia. También ellos están trabajando y lo último que te puedo contar es que se ha formado una red que está presidida por el INTA, que se llama Red Gen, y que, bueno, se encarga de la conservación de 3 tipos de recursos: genéticos animales, vegetales y microbianos. Y bueno, en la parte de recursos animales han hecho, o sea, la red se formó no solamente con estaciones distintas, estaciones experimentales diferentes del INTA, sino también con estas universidades que te comenté,
la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad de Lomas de Zamora y también se incluye ahora la del sur del Comahue. Y se está trabajando en varias especies. En las que más avanzados están los trabajos son en ovinos y caprinos, incipiente en porcinos y más incipiente todavía en gallinas, que es las primeras que se han comenzado a trabajar, son las gallinas denominadas araucanas, que es un recurso genético que sabemos que compartimos con Chile. María Antonia, muchas gracias. Interesante pues saber cómo las diferentes instituciones se han movido alrededor desde una iniciativa incluso casi de país, incluyendo universidades, que pues eso impulsa también a otros países a seguir eso como ejemplo, y creo que pues es una muy buena estrategia para la conservación de estas razas locales. Bueno, Luis, Óscar mencionaba un tema supremamente importante que es el cambio climático. Desde, pues, entendiendo las consecuencias del cambio climático, ¿cómo consideras tú o cómo ves la utilidad de estas herramientas genómicas en el manejo de las razas locales frente al cambio climático? Bueno, muchas gracias. Antes de contestar directamente, solo empezar por agradecer la invitación para estar aquí presente y felicitar la organización de este curso, que creo que una vez más ha sido magníficamente organizado y creo que todos estuvimos a gusto aquí. Como dicen nuestros amigos argentinos, es un gustazo estar aquí. Verdad que sí, ha sido muy bueno y como decía Óscar, esto ha sido una oportunidad que nos ha sido brindada por el proyecto IMAGE, que en sus diversas actividades la formación ha sido un aspecto bastante importante, con cursos organizados en Holanda, en Francia, en Argentina, en Egipto, en Marruecos y en Colombia. 2. Entonces, creo que en esta parte, el proyecto en general salió todo bastante bien, ha sido un éxito, creo, y en esta parte en particular de la formación creo que ha sido indudablemente, gracias, un éxito en todos los niveles. Bueno, yendo más directamente a la cuestión esta del cambio, cómo las razas locales y las herramientas genómicas nos pueden ayudar frente al cambio. Bueno, volviendo un poco a la imprevisibilidad que el futuro representa, Óscar mencionaba hace un rato que no solo las cuestiones climáticas eran importantes, pero otros aspectos de la sociedad que nosotros en determinado momento no podemos anticipar. Y yo les doy un ejemplo que seguramente han escuchado. En la década de 50, la segunda mitad del siglo XX, la producción de cerdos en la península ibérica, que inicialmente se basaba en razas locales, el cerdo ibérico, por ejemplo, pero en la segunda mitad del siglo XX la producción extensiva fue prácticamente abandonada. Por varias razones, razones sanitarias, razones sociales, razones de producción, pero efectivamente el cerdo ibérico casi desapareció. Y llegamos a un punto en los años 90 en que prácticamente ya no había cerdo ibérico. Pero algunas personas que todavía trabajaban con estos animales se acordaban que la calidad, cómo era la calidad de la carne antes y cómo pasó a ser en esa época, y ya no tenía nada que ver. Y entonces esos animales que habían sido prácticamente abandonados y estaban casi desaparecidos, empezaron a ser recuperados y hoy en día son un mercado importantísimo, y quien alguna vez probó un jamón ibérico de bellota sabe que no tiene nada que ver con un jamón serrano o lo que sea. Y entonces esos animales han ganado su espacio que antes no habían tenido por cuestiones sociales. Cuando hablamos de cambio climático, bueno, ese es un problema que ahora solo tenemos que encender la televisión y mirar lo que está pasando en Australia o donde sea, para saber que esto ya no es lo que era. Y efectivamente las razas locales, y aquí me voy a enfocar en las razas criollas. Los criollos son animales que resultan de los que han venido de la península ibérica,
hace 500 años y que se han distribuido en el continente americano desde, qué sé yo, desde el desierto de Arizona hasta la Patagonia. Y entonces, ese grupo de animales, que no era tan grande como puede pensarse, ha tenido que adaptarse a un conjunto muy distinto de situaciones geográficas, climáticas, orográficas o lo que sea. Entonces, realmente representa un recurso que potencialmente nos permite estudiar los mecanismos de adaptación a distintas situaciones a partir de una base estructural común. Esa es una disciplina que nosotros no hablamos aquí, guardaremos para un próximo curso, que se llama Landscape Genetics, o que es la genética del paisaje, o sea, cómo la diversidad genética se distribuye en un determinado territorio. Y el criollo en ese sentido es una herramienta interesantísima. Con estas herramientas genómicas que tenemos ahora, aplicada al criollo, nosotros podemos entender qué es lo que cambió genéticamente para que una población que originalmente tenía la composición del cerdo o ganado ibérico y que después se adaptó a situaciones muy distintas. Entonces, en ese sentido, yo creo que las herramientas genómicas nos pueden ayudar mucho a entender mejor la diversidad genética y los mecanismos de adaptación al cambio climático. Pero hay un punto aquí que yo quiero dejar claro y que creo que estaremos todos de acuerdo. Hay un riesgo que estas herramientas creen una falsa sensación de seguridad. O sea, yo ahora con esto, yo voy a hacer el genotipado de un animal y ya sé si es bueno o es malo. Y eso solo es verdad en una pequeña fracción. Esto no nos resuelve problemas que no estén resueltos. O sea, primero nosotros tenemos que saber en qué sentido vamos a funcionar los recursos locales para que estas herramientas genómicas puedan ser de alguna forma una ayuda a ese proceso de selección. Pensar que vamos a seleccionar con base en el genótipo sin saber para dónde vamos es como entrar en un coche y decir, yo tengo un Porsche, pero no sé para dónde tengo que ir. Gracias. Luis, muchas gracias. Siguiendo con el tema de estas herramientas y su importancia, quisiera hacerle una pregunta a Andrea, y es que nos damos cuenta que muchas de estas herramientas genómicas utilizan chips comerciales que de pronto no son los más apropiados para estas razas locales. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros, a través de estas herramientas, empezar a genotipificar justamente nuestras razas locales? Primero, también quería agradecer a Agrosavia por ser recibido también, por el convite para estar aquí. Por supuesto, muchos de los paneles, incluyendo los paneles que ahora se llaman de elevada densidad, que tienen 700K SNPs, muchos de ellos ainda no incluyen en el panel de descubierta a muchas las razas locales que vosotros tenéis aquí. Aquí hay una gran diversidad. Todo lo que pasa es que deberíamos intentar conseguir en un futuro próximo para utilizar otro tipo de tecnologías de secuenciación para podermos caracterizar de una manera que no sea enviesada, porque ahora lo que pasa es que podemos caracterizar las razas, más de un modo enviesado, solamente estudiando SNPs que sabemos que son polimórficos en otras razas, y no sabemos que en otros puntos del genoma serán polimórficos en las razas locales. Entonces estamos haciendo una avaliación que no es completa, que está, no sé si ¿cómo? Sesgada. Entonces, debería haber un esfuerzo para caracterizarnos de una forma más amplia. Y con esta caracterización más amplia, así se puede ligar a aquello que Luis estaba diciendo. Tenemos una buena caracterización
podemos entonces determinar qué es el camino que es mejor, que es más adecuado para cada raza en términos de selección, en términos de mejoramiento, más siempre pensando a esas razas ha llegado aquí, se diferenciaran de acuerdo con las necesidades, con selección empírica de las personas, de los agricultores. Ellos conocen muy bien su ambiente. Siempre tenemos cuidado de que no podemos aplicar selección perdiendo estas capacidades, porque si no, estas razas van a perder la capacidad que tienen, que es de plasticidad fenotípica para adaptar a nuevas condiciones. Hablando de tecnologías de secuenciación, es importante incrementar, estimular a formación en bioinformática y biología computacional, porque algunas herramientas que pueden usar para analizar los paneles de chips que con nuestros computadores en su portable, con secuencias de las nuevas tecnologías de información, no es posible. Y esto es lo futuro y debemos intentar hacer un esfuerzo para preparar a los estudiantes para el futuro, que serán las tecnologías que deberán de liderar en el futuro. Andrea, muchas gracias. Entonces vemos que pues hay un gran reto a nivel de todos los países, que es justamente empezar a explorar cada vez nuevas tecnologías que nos permitan aplicar localmente todas estas, pues los mismos conocimientos, pero en razas locales, que nos permitan dar un conocimiento más dirigido hacia lo que tenemos en cada uno de nuestros países y complementar todos estos datos a nivel cultural, con datos genotípicos, fenotípicos, en fin, de toda índole, para poder implementar todos estos procesos de selección que buscamos en todos los países. Quisiera abrir la oportunidad, si hay preguntas del público, para que las hagamos y aprovechemos este último espacio que tenemos de nuestros cursos, preguntas relacionadas con alguno de los temas vistos o temas particulares que también nuestros expertos puedan responder, pues son bienvenidas. En Argentina, no sé si hay alguna pregunta en particular. Bueno, no creo que, pues, sin más preámbulos, darles a todos, absolutamente a todos, las gracias por su asistencia al proyecto IMAGE, que nos ha permitido generar este espacio tan importante, a nuestros expertos, que espero que no sea la segunda o la primera vez en tenerlos en Agrosavia, que es su casa, sino que sea una oportunidad para volvernos a encontrar muy pronto. Gracias a todos y pues no me queda más sino desearles a todos un buen regreso y espero vernos prontamente en este evento, que continúe con otro tipo de proyectos en conjunto o en próximas oportunidades. El congreso que habrá en octubre podrá ser una oportunidad y en muchos más. Muchas gracias a todos, de verdad.